Yo me llamo Juan Freijo, estoy en Ítaca. Ahora mismo estoy llevando la pata de educación, donde entran diferentes formaciones. Ítaca es un proyecto nacido desde la psicología, que lleva ya unos cuantos años y que está dividido en psicologías clínicas, en una editorial de libros maravillosa que se llama Sara Ediciones, con P al principio, y luego tiene estas formaciones donde veréis muchos posgrados, donde veréis muchos cursos de especialización. Y bueno, estos posgrados tienen la característica que vienen de la mano de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, lo que implica que, bueno, tienen sus créditos ECTS, son equivalentes a hora de formación. Y en este caso, como estamos lanzando este experto y es una formación que va más dedicada, que amplía un poco ese universo de Ítaca, que solía ir más a la psicología clínica y toca otros ámbitos como estamos hablando ahora, pues hemos tenido a bien hacer este webinar precisamente para explicar algunos aspectos que se van a desarrollar también en ese experto. Así que nada, yo me voy a callar. Os voy a dejar con Luis, es el director de curso y es el que lleva la batuta en estas cosas. Así que las preguntas difíciles se las hacéis a Luis, a José también y a Víctor y a Alba cuando venga. Yo, si queréis, os cuento alguna cosilla más de Ítaca. Bueno, pues muchas gracias, en particular a Juan, porque ha conseguido montar este webinar. Y estoy muy contento porque es una persona muy rigurosa y ha tenido mucha paciencia con nosotros porque, como todo buen analista de conducta, espera hasta el final del programa para emitir la respuesta, ¿no? Que viene a ser básicamente que vamos a procrastinar todo lo que podamos para hacerlo en el último minuto. Pero ya conectando un poco con el curso, yo quiero empezar con una idea. Y la idea es la razón de ser de un poco el curso, ¿no? El experto universitario. Yo llevo 5 años trabajando como orientador, aunque salí de la carrera en 2010. Y a mí siempre me trasladaron una idea, y era que el análisis de conducta, psicología, ¿no? En general también, porque no solo os van a hablar analistas de conducta, sino psicólogos y también profesionales que, si bien no son psicólogos, también tienen una gran formación y un gran bagaje en diferentes áreas educativas, ¿no? Os decía que siempre me trasladaron la idea de que se podía transformar, de que se podía ayudar, de que se podía influir en la vida de las personas y en los contextos de las personas. A día de hoy, en psicología en general, pero también en muchos otros aspectos, eh, veo que las formaciones iban muy encaminadas a tener mucha formación, y en ámbitos muy concretos, ¿no? En psicología pasa que hay muchísimas formaciones en relación a la clínica, las terapias contextuales y muchas otras tecnologías terapéuticas, pero sí es cierto que echaba en falta algo desde el ámbito educativo. Algo desde el ámbito educativo que nos permitiera intervenir eh, a nivel psicológico, sobre todo, o a nivel conductual, por así decirlo. Vaya por delante que para el equipo docente, lo psicológico parte o está incluido en la conducta como un todo. Nosotros pues concebimos los pensamientos, las emociones, las sensaciones, los recuerdos, las imágenes, todo como conducta, en el sentido amplio de, bueno, mm, es un comportamiento sobre el que podemos hacer cosillas. La razón de ser, que luego también desarrollaremos, por lo menos en mi ponencia y también en la de los compañeros, es desarrollar una formación que responda a una pregunta. ¿Qué hago? ¿Qué hago cuando un peque tiene alerta en el desarrollo? No sabemos si hay que derivarlo a un CAI o hay que pedir algunos recursos. ¿Cómo mando ese informe? ¿Qué recursos tengo? O simplemente tengo un peque o una peque en clase que tiene dificultades de aprendizaje. ¿Cómo le ayudo? ¿Por dónde empiezo? Y así vamos adquiriendo habilidades para responder a esta pregunta. ¿Qué hago? ¿Qué hago cuando tengo una crisis suicida? ¿Qué hago cuando tengo un chiquito que tiene un ataque de ansiedad o que precisa de primeros auxilios psicológicos? ¿Qué hago cuando se me plantea delante de mí posibles situaciones sobre abuso sexual infantil? ¿Qué hago cuando tengo a una familia delante y tengo que tener buenas habilidades para interactuar en una tutoría, por ejemplo? ¿Qué hago cuando yo a nivel personal estoy quemado, estoy quemada?
Pues fruto de esa pregunta nace este curso, que lo que busca es dar respuestas. Pero respuestas no desde el punto de vista teórico y colapsando una vez más, ¿no? El tiempo y dando recursos, libros, lee, sino responda a otra pregunta. ¿Tengo claro cómo hacerlo? Eso es lo que busca este curso, que pueda saber qué hacer y de forma concreta. Por eso decimos que es eminentemente práctico. Y también es importante porque debemos tener en cuenta los contextos de las personas que quieren hacer esta formación, que deba cubrir un amplio espectro. No solo del ámbito profesional, sino también del ámbito personal. De ahí que nosotros nos refiramos a las personas que pueden hacer este curso como agentes educativos. Y agente educativo es cualquier persona que pueda estar en ese contexto educativo, desde un logopeda, un pedagogo, un psicopedagogo, un psicólogo, un maestro, cualquier persona que sea susceptible de ofrecer oportunidades de respuesta o oportunidades de cambiar las cosas, como decía al principio. Pero claro, para nosotros era muy importante que este curso fuera atractivo no solo por la docencia, sino porque también lo podéis incluir en el desarrollo profesional, porque sabemos que hay personas que necesitan acumular experiencia y también méritos para, por ejemplo, las oposiciones, ¿no? Y eso, de ahí que nosotros hayamos insistido mucho en que este curso de más de 500 horas y 20 créditos pueda ser convalidado, como sí hemos hecho con la Universidad de Distancia de Madrid, con la UDIMA. Al ser información reglada, podéis emplearlo en los concursos de posiciones, lo cual para nosotros era muy importante para que sobre todo docentes o las personas que están interesados en acumular méritos para el objetivo que sea, puedan emplear. Ya no solo está la pata de la formación, sino también la pata del reconocimiento. En este sentido, el equipo docente, eh, yo soy mucho de hacerme preguntas, entonces yo me dice, ¿quiénes son las personas relevantes en cada área? ¿Y qué áreas deben estar? Entonces nosotros hemos confeccionado un grupo que creo que cubre muy bien todo eso. Además, nuestra intención era desarrollar también asignaturas novedosas, como por ejemplo autocuidado del docente. ¿Por qué? Porque aquí muchos compañeros y yo mismo tenemos experiencia en terapia con muchos docentes que están quemados, que les falta recursos para afrontar según qué situaciones, que sufren de ansiedad. Pues es un espacio donde también queremos reconocer esa situación y queremos dar una respuesta. ¿Qué hago? ¿Qué hago cuando tengo ansiedad? ¿Qué hago cuando siento que mis decisiones no son del todo adecuadas? Pues un poco, pues este planteamiento, que seguro que me dejo cosas, pero para ello tenéis en la web toda la información desarrollada, busca eso, ofrecer una respuesta. Y para continuar en este sentido, yo voy a compartir mi ponencia y me decís si se ve, que creo que sí. Y voy a Se ve. hablar un poco de cuáles serían las asignaturas que yo voy a desarrollar. ¿De acuerdo? Son asignaturas que están entre medio del programa. Vienen otros compañeros antes. Y las he resumido así como aplicaciones del análisis de conducta a la práctica educativa, porque todas tienen en común eso, las que yo doy y también las de otros compañeros, aunque no todos los compañeros son analistas de conducta. Eh, una aclaración previa que quizá algunas personas no conozcan: el análisis de conducta es la ciencia de la conducta. Es decir, es la experiencia y la acumulación de evidencia científica, experimental, conceptual, filosófica, que nos ha ido acompañando desde hace ya bastantes años y que nos permiten, pues, intervenir, diseñar intervenciones basadas en la evidencia. ¿Y esto para qué? Para el servicio de las personas, ¿no? Para que puedan transformar su contexto y mejorar su calidad de vida. En este caso, estaríamos hablando del contexto educativo. Muy bien. Se me olvidaba. Nos podéis encontrar en los correos, que no lo he puesto al final, así que me espero al final porque quería que estaba aquí. La razón de ser. Esta cita me ocurrió y por eso no pongo a nadie abajo, porque es mía. La ciencia de la conducta se nutre del descubrimiento para diseñar intervenciones. Es decir, nosotros, los analistas de conducta, no descubrimos nada. O sea, perdón, no inventamos nada, lo descubrimos. Los fenómenos están ahí. Nos comportamos por algo y nosotros los descubrimos. Y fruto de ese descubrimiento podemos diseñar aplicaciones.
Por lo tanto, nosotros observamos, estudiamos, interactuamos con ese fenómeno que es la conducta y tratamos de influir. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, nos vamos a centrar mucho en la conducta. Para eso, nuestros compañeros, tanto Víctor, que ahora nos va a dar unas píldoras, como Ramón Noguera, nos van a hablar de por qué es necesaria una ciencia de la conducta y qué significa todo esto. ¿Vale? Esto es el sentido también del webinar, que podáis introduciros un poco a las nociones que nos van a acompañar durante todo el curso de experto, ¿no? La conducta como un todo. Y ahora veremos algún ejemplo. Mi parte pues está enfocada en tres áreas: desarrollo del comportamiento, evaluación psicopedagógica y orientación académica y profesional. En el desarrollo, una de las cosas que más importante, o lo que más debemos notar, es que hay muchas corrientes. Todo el mundo ha oído hablar de Piaget, todo el mundo ha oído hablar de Vygotsky, Worfenbrennen, muchas personas, muchos teóricos que han tratado de dar respuesta a un fenómeno tan evidente, ¿no? Como es el desarrollo de los peques. Pues una de las cosas más interesantes del desarrollo del comportamiento es que pasa de ser un modelo descriptivo, como Piaget y Vygotsky y demás, es decir, describen cómo suceden las cosas, a proponer un tipo de modelo que trata de explicar. Es decir, ya no solo vamos a comprender cómo las personas van pasando de un estado a otro, de una etapa a otra, como si fueran pasajeros de un tren, sino que vais a aprender qué conceptos y qué evidencia hay para que los peques puedan ir desarrollándose, es decir, llevarlos de una etapa a otra. Ese es el fundamento de esta asignatura y la principal diferencia con lo que se ha podido aprender en el grado de psicología, por ejemplo, en las teorías clásicas de Piaget, Vygotsky y demás. Sería el saber, el poder entrar en contacto con algunos modelos como el BTS, que nos explican el cómo podemos diseñar intervenciones que ayuden a desarrollar el comportamiento. ¿De acuerdo? En este sentido, como ya indicaba, es un modelo explicativo. Nos explica cómo se desarrolla el comportamiento. ¿Desde qué perspectiva? Natural. Desde una perspectiva natural, porque insistimos, la psicología es una ciencia natural. Estos cambios, estas etapas o este desarrollo se concibe como un proceso progresivo. Es decir, hay una secuencia y es continua. Y veremos que hay diferentes aproximaciones, una cuestión más cualitativa, más cuantitativa, y sobre todo tiene un carácter contextual. Y aquí es donde entra esta maravillosa pintura que descubrí en este maravilloso libro. Bastante gordo, por cierto, pero me encanta. Es un libro que le tengo mucho cariño porque desarrolla todo lo que hablamos de el BTS, ¿no? Behavioral System Theory. Eh, y que nos habla de que el desarrollo del comportamiento puede entenderse en 4 niveles, ¿no? Y vamos a utilizar esta metáfora que es tan bonita, ¿no? Este es un cuadro, no recuerdo el autor ni el nombre del cuadro porque se me ha olvidado, pero lo tiene apuntado. Y es una técnica de puntillismo. Ese cuadro está hecho a base de puntitos, ¿no? Entonces, si nosotros nos acercamos muchísimo al cuadro, veremos que un punto, pues, tomando esto como metáfora, el modelo establece que hay procesos básicos, desde cómo funcionan nuestras células en nuestro cuerpo, nuestro cerebro, hasta cómo aprendemos a través de mecanismos muy, muy simples, ¿no? Como el condicionamiento respondiente, la campanita de Pavlov. Eso estaría la base del modelo. Luego, si nos alejamos del cuadro, si tenemos una visión un poco más amplia, vemos que hay características emergentes. De repente, vemos la figura, ¿no? Si estamos en una parte de la izquierda, pues pasamos de ver un punto marrón a ver el perro. Pues eso serían las características emergentes. Serían aprendizajes más complejos. Serían ya relaciones, patrones, etcétera, etcétera. Luego, si ampliamos un poco más, veríamos la interacción entre dos figuras, como podría ser, por ejemplo, la adquisición del lenguaje, ¿no? Es decir, en determinado momento del desarrollo, los peques pasan a adquirir determinadas habilidades como la imitación generalizada y eso les permite, por ejemplo, a aprender el lenguaje propio de su cultura. Sería otro estadio. Hasta el final ya podemos comprender, si nos alejamos del cuadro, que el puntillismo es una técnica que está dentro de un tipo de movimiento artístico dentro de una época. Y ahí podríamos comprender que parte del contexto del desarrollo de una persona depende del momento, tiempo y lugar en el que se desarrolla. Pues todas estas cosas, a través de esta metáfora, serán una de las cosas que podréis aprender y podréis aterrizar en la práctica educativa. Ya no hablaríamos tanto de la maduración, no veríamos a los niños como si fueran peras, sino que trataríamos de ver cómo podemos comprender el desarrollo del comportamiento.
Otra cuestión fundamental es la evaluación psicopedagógica. La evaluación psicopedagógica, bajo mi punto de vista, debe trabajarse en tres nociones. La ley como contexto, la redacción de informes y la toma de decisiones. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque el trabajo, sobre todo esta parte está más pensada para orientadores, pero también para cualquier persona que sea docente o incluso una PT, una L, incluso los propios docentes que cuando tienen, digamos, infantil puede ser, cuando tienen alerta del desarrollo y hay que mandar a un pequeño a un CAI o al pediatra, hasta los propios protocolos que se pueden desarrollar en primaria, ¿no? Es fundamental conocer la ley, porque la ley te va a dar la posibilidad de agilizar las cosas y también de buscar los recursos. Aquí, conforme a nosotros vamos desarrollando la ley como contexto, en el módulo de evaluación psicopedagógica os hacemos una guía. Esa guía que os permite diseñar informes para diferentes objetivos, por ejemplo, cómo diseñar un informe psicopedagógico para un gabinete externo, rollo, oye, mira, pues este peque tiene esto y esto, puedes hacerlo así. Pero también os daremos las claves de cómo enviar un informe a un pediatra para que rápidamente os derive a un CAI. Fruto de estar 2 años peleándome con los pediatras hasta que comprendí cómo hacer. Todo este tipo de habilidades, tanto la redacción y peritaje de informes, no solo aprenderéis a hacer informes, aprenderéis a peritarlos, en el sentido de indicar qué elementos debe haber y si se cumple o no se cumple según qué criterio. Fruto de estas habilidades, como decía, tal y como contexto de los informes, podréis tomar decisiones. Decisiones que estén al servicio del alumnado, de mejorarle su situación académica, de eso que llaman atención a la diversidad. Pero lo haréis desde la rigurosidad, desde la profundidad de la comprensión. Lo haremos de una forma accesible. ¿Qué hago? Esto. ¿Cómo lo hago? Así. Sin grandes avalores. Seremos muy concretos en estos módulos. Y ya, por último, estaríamos hablando de la orientación académica y profesional. Aquí es una cuestión también novedosa. Es un modelo que he adaptado de Gela, del 62, es bastante antiguo, pero lo que hemos hecho ha sido actualizarlo porque parte de unas bases bastante interesantes y redactar y proponer una aproximación que tenga coherencia con el momento actual de la sociedad y también con los elementos de la sociedad española, ¿no? Entonces, por ir muy rapidito, sería cómo ayudamos a los peques a diseñar objetivos, es decir, venga, el día de mañana, ¿qué quieres ser? ¿Qué quieres estudiar? Aunque no tengas muy claro la carrera o el trabajo, vamos a ir aproximando. Luego haríamos una jerarquía, veterinaria, psicología, lo que sea, y poco a poco lo que vamos haciendo es enseñar, no decirle, enseñar a esa persona a buscar información, analizarla y tomar decisiones. Eso que repercute en que la jerarquía, es decir, el que va primero y que va después, pueda verse alterada. Pero lo más importante es que cuando enseñamos de esta forma, el alumnado aprende a decidir, lo cual es fundamental y genera mucha más adherencia porque permite a las personas ser personas, en el sentido de tomar sus propias decisiones. Luego, al final, también hay una parte de mapeo que es coger toda esta información, organizarla y hacer una especie de mapa conceptual que nos permite de forma rápida chequear la decisión, su proceso, acceder a información, cambiarlo, modificarlo y nos daría que cada itinerario se devuelve, por así decirlo, en tres posibilidades. Posible y viable, posible y no viable y no viable. Eso permite a las personas tener conciencia sobre las implicaciones de sus decisiones. Bueno, pues ya por último, mi parte, ¿qué cabe esperar? Pues la formación en análisis de conducta es la puerta a la acción accesible, en el sentido de las preguntas que decían. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? En nuestra opinión, eh, el curso de experto permite eso, ser efectivo. Por eso es eminentemente práctico. Hay teoría, sí, pero es eminentemente práctico. Bueno, ahí tenéis el correo, Coordinación Académica CPE, me podéis escribir, puso eh, las siglas que estoy pensando, pero no me acuerdo. Y también en Instagram me podéis encontrar como Luis de Amores Psicología. Juan os recordará también la forma de contacto con Ítaca y también podéis conocernos a José y a mí. Ahora os hablará un poquito en nuestro proyecto personal Atento Psicología. Muy bien. Cualquier duda, Juan, no sé si la vemos ahora o después. Sí, no, de momento no veo dudas. Se ha quedado. Sí, comparte. Entiendo que está todo el mundo por aquí. Si alguien quiere comentar, aunque sea, estamos por aquí, perfecto, porque es verdad que si no,
parece que estamos aquí solos y bueno, yo destacar también, a propósito de lo que comenta Luis, que creo que el análisis de conducta, una cosa maravillosa que tiene es que te enseña a pensar problemas. Eso es una maravilla. O sea, pensar un problema, buscar una solución, si no has acertado, no te vuelves a equivocar. Es decir, digamos que la búsqueda de soluciones en las casuísticas que puedes tener en tu día a día, si dibujáramos una gráfica, iría mucho más hacia arriba, ¿no? Que por mera intuición, por mero olfato, ¿no? Donde vas probando una cosa, la vuelves a probar. Y creo que eso es impagable, poder trabajar con una herramienta así. Bueno, dice Iria que todo bien, entonces entiendo que todo el mundo sigue por aquí. Gracias, Iria, por escribirnos. Y bueno, si no hay ninguna pregunta de momento, si queréis, pasamos a la siguiente intervención, a no ser que Luis quiera apuntar algo más. No, no, yo ya me espero al final si hay alguna pregunta. Por mi parte, todo claro. Venga, perfecto. Pues nada, vamos a por la siguiente ponencia que la va a dar José Sánchez Luna, y va a hablar de dificultades atencionales. Vale, buenas tardes a todas, a todos. Perdonad, Hay dice una pregunta, por eso te iba a sí, decir que si quieres dar pie a Luis a que la responda claro. antes. Dice Luis, la Sí, Carolina. bueno, nada, tengo, tengo muchas manías y una de ellas es, por ejemplo, decirle a este curso de expertos máster y que no lo es. Y otra de las cosas es orientación académica y profesional, vocacional, lo suelo confundir mucho, ¿vale? Pero entiéndese, sí, que ese momento es la etapa de los peques donde hay que dotarlos de herramientas para que puedan decidir sobre su futuro académico y profesional. Otra manía también es decir de fusión, mucho, en lugar de fusión. Entiendo. Mira, hay otra pregunta de Alicia que dice si durante el curso se abordará cómo utilizar el análisis de conducta en el aula. Sí, de hecho, por ejemplo, el módulo de José, que ahora le podéis preguntar, el de Alba, el de Javier Iringer, el de desarrollo mío, tiro de cabeza, el de Mamen, el de María Montoya, el de Alejandra Beiso, todos esos módulos están destinados a implementar el análisis de conducta. Hay 4 bloques de dificultad de aprendizaje, 2 de desarrollo. Y después, por ejemplo, hay uno de contingencias grupales, que es cómo de aplicar el análisis de conducta al manejo de, por ejemplo, el silencio en clase, ¿no? O del buen comportamiento. También hay 2 módulos. Uno lo da María Montoya, que es desarrollo de la perspectiva, es decir, de aquello que se llama empatía, pues las bases conductuales de eso, que luego encaja con otro módulo que doy yo, que es convivencia funcional, en el sentido de cómo estas habilidades las podemos desarrollar a través de talleres en acción tutorial para, por ejemplo, aumentar la probabilidad de determinados comportamientos que son más deseables. Así que sí, la mayoría de módulos atraviesa el análisis de conducta. Sí es cierto que no vamos a tener módulos en lo que vayamos a hacer una exposición de los conceptos, las herramientas de que es un reforzador, etcétera, etcétera, porque os vamos a dar directamente esas herramientas. ¿Por qué? Porque ya hay muchos sitios donde podéis encontrar ese tipo de formación. ¿Sí? Vamos a ver las estrategias concretas. Si preguntaba Alicia que si será aplicable a alumnos de secundaria o está más pensado para alumnos más pequeños. Eso es una gran pregunta. Una de las cosas que tratamos de hacer es que eh, a través de los diferentes bloques y también a través de las diferentes ponencias, por eso hay muchas veces que los bloques son 4 y 4 horas, se invita a los docentes que puedan adaptar el contenido a etapas más pequeñitas y a etapas más desarrolladas, ¿no? Más en secundaria. Obviamente, hay cuestiones que en un primer momento pues, son más inherentes a determinadas etapas, ¿no? Como los TCA, más complicado o menos probable encontrarnos una anorexia o una bulimia en 3 añitos. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de adicciones a pantalla, pues lo podemos encontrar en todo ese espectro desde 4 o 5 años hasta secundaria. Obviamente aquí la cuestión está en que hay implicaciones diferentes. Una cosa es cómo incide el uso de pantalla en el desarrollo infantil temprano, en la adquisición del lenguaje principalmente, y otra cuestión es cómo, por ejemplo, el diseño de determinados juegos de azar en los videojuegos puede aumentar la compra compulsiva en algunos videojuegos, ¿no? Entonces sí, está contemplado que sea en todas las etapas
y será específico en función también del fenómeno. Perfecto. Ya si hay alguna pregunta más, la contestaremos al final. Adelante, José, y perdón. No, no hay problema, hombre. Bueno, pues como decía, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Y antes de explicar un poquito cuál sería también mi enfoque a la hora de trabajar los problemas de atención dentro de lo que sería el curso, hacer una breve introducción, presentación un poquito de quién soy y por qué he acabado dedicándome también un poco a los problemas atencionales y cuál es mi experiencia en ellos, ¿no? Yo, bueno, a mí me lo diagnosticaron el TDAH de pequeño en el colegio, pero era en aquella época que tampoco o por lo menos a mí no se me trató ni tuvieron medidas más allá de sentarme al lado del profesor durante 2 años seguidos. Quitando eso, no tuve ninguna medida, ni terapia, ni nada, ¿no? Pero yo siempre tenía, bueno, pues se me había quedado esa cosita de lo que te decían en casa, lo que decían en el cole y demás, de que tienes TDAH, que este niño es hiperactivo. Y con ese run run, cuando llegué a la carrera de psicología y fui, después de dar muchos tumbos, fui terminando, decidí especializarme justamente en este ámbito. Entonces yo, lo que es mi formación, bueno, soy psicólogo general sanitario, después hice un máster específico en infanto juvenil, otro máster específico en TDAH, y con el tiempo, después de varios años ya trabajando en la práctica clínica, me fui acercando más a estos modelos desde los que trabajamos actualmente, ¿no? El análisis de conducta y las terapias contextuales. Y entonces mi visión del TDAH, de los problemas de atención, fue también cambiando, ¿vale? Sobre todo surge de la necesidad de que en la práctica me daba cuenta que a lo mejor el modelo cognitivo-conductual, que es en el que yo me había formado y en el que tenía muchos años de experiencia, no me estaba dando la respuesta ni a mí, ni a los consultantes, ni a las familias que a mí me gustaría, ¿no? Entonces, una cosa que me ha gustado mucho de lo que ha contado Luis, y ahí hemos coincidido, será por algo que trabajamos juntos también, la importancia de las preguntas que nos hacemos. Entonces, cuando yo me estaba preparando un poquito lo que os quería contar hoy sobre los problemas de atención desde el enfoque como yo lo trabajo, me preguntaba a mí mismo, como mirando en retrospectiva, qué me hubiera gustado a mí aprender o qué me gustaría que un curso de este tipo me enseñara, por ejemplo, sobre los problemas atencionales, ¿no? Y esa es un poco la pregunta también que me ayuda a poner un poquito de orden en las ideas que os quiero transmitir y también en la vertiente más práctica, como decía Luis, del curso, ¿no? Que al final sirva para dar una respuesta a los problemas que nos encontramos en el día a día, ya sea en el ámbito de la clínica o en el ámbito educativo, cuando tengas que trabajar o tener relación con menores con problemas de atención. Una de las cosas que yo más he valorado de mi acercamiento un poco al análisis de conducta y a las terapias de tercera generación es el haber visto la diferencia que hay entre el modelo biomédico, que es el reinante, ¿verdad?, socialmente y culturalmente en muchos aspectos, y también en la psicología, porque tenemos las raíces de la psicología beben de ese modelo, pero el modelo, por ejemplo, más contextual, funcional, a la hora de abordar, por ejemplo, los problemas de atención, tiene grandes diferencias, sobre todo a nivel práctico. Yo al principio, cuando hablaba del modelo biomédico y el modelo contextual funcional para hablar de los problemas de atención, tenía la tendencia de decir modelo biomédico versus modelo contextual funcional como si fueran cosas antagónicas, cuando realmente en la práctica me he dado cuenta que es mucho más funcional, nunca mejor dicho, no entrar en esa batalla ni en esa lucha, porque aunque yo, por ejemplo, me he alejado con los años del etiquetado diagnóstico y la evidencia científica, por ejemplo, el TDAH no es tal como se creía, pero realmente en la práctica no me importa tanto hasta que choque con algún objetivo terapéutico, con algo que estemos trabajando, algún tipo de afirmación o creencia de ese tipo, entonces sí lo veo a lo mejor necesario trabajar. Pero cuando, por ejemplo, hablo del modelo biomédico, a lo mejor hay gente que no está tan habituada a estos términos y básicamente, pues, así de una manera muy llana, el modelo biomédico es la idea de que si tienes, por ejemplo, un tumor, te lo tienes que extirpar. Y eso está genial en el modelo biomédico porque aumenta la supervivencia de las personas. El problema es cuando extrapolemos el modelo biomédico a las emociones, a los pensamientos y a
de las sensaciones físicas desagradables e intentamos hacer lo mismo y no funciona, ¿verdad? Pero bueno, como estamos en esos marcos, es muy difícil después que nos aproximemos a los problemas de atención sin eso, y más cuando hay tanta industria farmacéutica y tantos estudios y tantas orientaciones en las que trabajan el TDAH, pues justamente desde ese modelo. Mm, Mi acercamiento a los problemas de atención, ¿no? Siempre menciono estas palabras de Santiago Benjumea, del que fui alumno hace muchos años, y él siempre lo dice, o yo se lo he escuchado decir en varias ocasiones, ¿no? Que atender es una conducta. Evidentemente, no negamos que hay unas variables biológicas detrás, como en todos los comportamientos hay unas variables biológicas, porque es una tontería negarlo. Ahora, ¿cómo nos influyen y sobre todo cómo nos pueden limitar enfocarnos solo en la parte biológica a nivel de intervenir, de cambiar esos aprendizajes o cambiar esas conductas y generar nuevos aprendizajes más adaptativos, más funcionales para esas personas que tengan esa tendencia, ese impulso, esa predisposición a la inatención o a la actividad motora? En mi práctica, en mi experiencia personal, me he dado cuenta que el modelo contextual funcional es mucho más útil para ayudar a las personas, a las familias y a los docentes o a todas las personas que tengan relación con los problemas de atención. Entonces, ideas básicas. Por eso hablaba de que no hay para mí tanto una batalla, una contraposición en el modelo biomédico y el modelo funcional contextual a la hora de ver los problemas de atención. Desde el modelo biomédico, por ejemplo, tiene ventajas, es evidente que sí. Por ejemplo, la comprensión entre profesionales, ¿verdad? Es mucho más fácil que cuando redactes un informe o hables con otro profesional que al poner TDAH o tipo inatento, predominio combinado u otro tipo de etiquetas diagnósticas, pero en este caso las atencionales, facilitan la comprensión, pueden también activar medidas específicas y demás, ¿no? Y todo eso, pues, está muy reforzado porque económicamente pues, nos ahorra mucho trabajo a las personas, ¿vale? Esa es una de las ventajas del modelo biomédico. Otra de las ventajas, evidentemente, es que a las personas le sienten una gran validación cuando piensan, sienten o le dicen que tiene algo, ¿vale? Que su cerebro no funciona como el del resto de las personas, que gasta más neurotransmisores de la cuenta o cualquier explicación de este tipo, ¿no? Que puede que tenga una base biológica, aunque eso ya os digo que no es tan como se cree, pero igualmente la persona siente que lo que le pasa no es culpa suya, que es culpa del trastorno. Yo cuando me levanto 20 veces del asiento no es mi culpa, es que tengo TDAH. Yo cuando no puedo estudiar o suspendo, no es mi culpa, es que tengo TDAH. Y no negamos la influencia, evidentemente, de esa tendencia y de esos aprendizajes, porque yo los he vivido en primera persona y también lo veo en consulta y es muy incapacitante, nos cuesta mucho hacer determinadas cosas, sobre todo cuando son laboriosas, tediosas o poco estimulantes, ¿no? Pero claro, eso dificulta después muchísimo la intervención y ahora después hablaremos un poquito desde el otro modelo cómo se enfoca, ¿no? Otra de las ventajas que tiene el modelo biomédico es el uso de medicamentos. Sí, y sobre todo en el contexto educativo, muchas veces hay profesionales que están deseando que mediquen a ciertos alumnos o alumnas que tengan en clase porque saben por su experiencia también que les baja muchísimo la activación y es más fácil al fin y al cabo para ellos dar clase. Habrá otros que lo hagan por otros motivos y evidentemente no se puede generalizar, pero es un hecho. Y también a los padres les ayuda mucho el hecho de la medicación, a niños y a niñas también. Es verdad que hay algunos niños que les ayudan. Yo en mi experiencia veo que al final acaban teniendo dificultades también a medio o largo plazo igualmente, porque hay aprendizajes que no tienen, aunque tengan el efecto del estimulante o depende de la medicación que tomen, que al fin y al cabo es un dopante y funciona igual con todas las personas, tengas o no tengas el diagnóstico, ¿no? Bueno, esas son las ventajas del modelo biomédico, ¿vale? Os animo a que también las preguntas que vayáis teniendo, como yo tiendo a creer que todo el mundo entiende lo que yo estoy diciendo, como hablo tanto, ¿verdad, Luis? Pues la vayáis poniendo en el chat para cuando terminemos vaya fluyendo mejor y yo pueda ir dando respuesta a lo que sé.
Desventaja, pues desde mi experiencia, una de las principales desventajas del modelo biomédico es que dificulta mucho que las personas se expongan a ciertas situaciones y puedan generarse esos nuevos aprendizajes, por ejemplo, en la gestión de esos pensamientos, esas emociones, esos comportamientos, y que sean más funcionales, tanto propias como de los aprendizajes de las personas intervinientes en sus contextos, profesores, profesoras, padres, madres o otro tipo de participantes. Dentro de lo que es el modelo contextual, ¿vale? O funcional, la ventaja para mí, una de las ventajas es que está centrado en la historia particular, en la historia de aprendizaje particular de esa persona. Y eso para mí es potentísimo, porque lejos de, hay veces que me lo han dado a entender como que es una crítica, como que no se tiene en cuenta, que es lo contrario un poquito a lo que hablamos antes de la validación, que invalidamos a la persona porque le decimos que no tiene lo que tiene, cuando al revés, los problemas los tiene y eso es un hecho. Esos niños, esas niñas menores, adolescentes, pequeños adolescentes tienen esos problemas y no se puede negar y además lo sufren ellos también en primera persona. Pero muchas veces cuando nos aproximamos del modelo más contextual, pues como nos fijamos en su historia de aprendizaje, en sus contextos, en las variables que intervienen en esos comportamientos, vamos a poder intervenir y ayudar a estas personas de una manera mucho más práctica y eficiente. ¿Por qué? Porque está personalizado a ellos. Y además las dificultades que pueden ir surgiendo no están en base a, pues el diagnóstico está equivocado porque tal, porque muchas veces ni se mira otra vez el diagnóstico, simplemente puede a lo mejor recaer el foco en la persona cuando el problema es del enfoque o del prima que se está viendo el problema y esta persona, ¿no? Otra de las ventajas que tiene para mí el modelo contextual funcional es que define operacionalmente los objetivos. Es decir, no es simplemente que el niño mejore, se pone mucho más énfasis en saber qué es lo problemático, cómo vamos a intervenir, vamos evaluando si conseguimos, si no conseguimos, y eso tanto para los profesionales como para los padres, incluso para los propios niños, le va ayudando a ese monitoreo, a ese tracking de su propio comportamiento, que puede ayudar a que se motiven y sigan trabajando, que es uno de los grandes problemas que tenemos con niños con problemas de atención, que no conectan con lo que estás haciendo porque te suena todo otra vez el coñazo este que me están contando cuando yo ya lo sé, pero no ayuda o no le facilita que pueda cambiar porque les cuesta mucho, ¿no? Pues cuando sabes lo que estás trabajando y eres capaz de definirlo operacionalmente, ¿vale? Aumentamos las probabilidades de que la intervención sea efectiva, les pueda ayudar a esas personas, ¿no? Imaginarse lo diferencial que es eso, ¿no? En este tipo de problemas. Desventaja, por ejemplo, que yo he pensado del modelo contextual funcional respecto a los problemas de atención. Pues una de las desventajas principales, ¿no? Sería que como estamos tan imbuidos en el modelo biomédico, porque es el cultural, el con el que hemos aprendido, ¿no? Si un niño llora, niño no llore, no estés triste, un amigo, intentamos animar a tu pareja, siempre quitando, como eliminando, no te pongas así, ¿no? Está muy metido en nuestra cultura, en nuestra forma de relacionarnos. Pues claro, que te digan que los problemas, que los pensamientos no los tienes que eliminar, porque además no puedes, que las emociones no las tienes que controlar de esa forma, que tienes que poner el foco en otro sitio, que tienes que cambiar tu relación con ese tipo de eventos para cambiar tu conducta, es difícil de entender, es contraintuitivo muchas veces y dificulta pues, que las personas conecten un poco, sobre todo porque hay una parte que es exponerte a lo que te molesta, a lo que te duele y eso, como no nos gusta, pues lo evitamos. Y si encima está el relato o el modelo de que si te tomas una pastilla, de qué tal, no sé cuánto, las cosas se solucionarán, pues te ahorra con mucho coste de respuesta y al final pues es más difícil también al principio que la gente conecte un poquito con el modelo, ¿no? Bueno, para ir también concluyendo y que la gente pueda tener tiempo para hacer preguntas o comentarios, ¿vale? Es importante que veáis que todo esto que he dicho de manera un poco abstracta de la diferencia entre el modelo biomédico y el modelo de contextual funcional relacionados con los problemas de atención, mi idea, como os decía al principio de mi intervención, es que el curso, pues yo me preguntaba, ¿qué me gustaría que me aportara a mí el curso a la hora en retrospectiva, por ejemplo, cuando empecé hace 10 años a trabajar con problemas de atención? Pues todas estas cosas que os he dicho de las diferencias, llevarlo a la práctica y decirme, vale, cuando yo intervengo o tengo relación, ya sea como psicólogo, como profesor, como profesora, como orientador, en algún punto, ¿vale?
cómo puedo adaptar la problemática que yo estoy teniendo de una manera mucho más práctica para que tenga una respuesta y me vaya acercando a algún objetivo de mejora y demás, ¿no? Y eso, pues, después traducirlo, que sería el contenido un poco de lo que veremos en el curso, ¿no? En herramientas, en problemas habituales que me suelo encontrar o que me he encontrado durante los años, desde mi punto de vista y también desde el punto de vista de otros profesionales de los centros educativos con los que he trabajado, ¿vale? Y que son bastante habituales y posibles formas de solventarlo. Y sobre todo, muy importante, me gustaría que en el curso la gente, las dudas que vaya teniendo, sea un curso muy participativo y que incluso que si no piensan como yo o creen que algo no tiene a lo mejor o ven alguna dificultad en alguna de las herramientas, ejercicios y demás, que lo digan, que lo hablemos y ahí podremos aprender un montón todos los que asistan y yo también a la hora de explicarlo diferente o de otro punto de vista para que al final os pueda ayudar, básicamente. A mí lo que me gustaría es que la gente que se pueda apuntar a este curso, pues que aprenda y adapte a su propia forma de ser, a su estilo, a su contexto, en mi experiencia y mi formación en problemas de atención, para que su práctica diaria, porque al final nuestro trabajo, sobre todo los que trabajamos con menores, es muy difícil, porque trabajamos también con los padres, con el sistema educativo, además los menores tienen una etapa educativa, una etapa madurativa muy complicada, en la que hay muchos cambios, nuestro trabajo es tremendamente difícil. Y si tenemos este tipo de herramientas y cosas que nos puedan orientar y ayudarnos, pues al final vamos a ayudar más a las personas y también, sobre todo, nos vamos a ayudar mucho a nosotros mismos y a nosotras mismas, que al final también pues, es igualmente importante. De ahí que en el curso hay un módulo, por ejemplo, de autocuidado, porque es de vital importancia para que seamos buenos profesionales también. Así que bueno, creo que más o menos me he acotado los tiempos, creo. Así que todas las preguntas o dudas que tengáis me las vais dejando ahora. Yo a lo mejor me tengo que ir un poquito antes porque por temas de conciliación familiar a lo mejor no me puedo ir hasta el final del webinar. Pero si hay alguna duda que va en relación a los problemas atencionales en el curso, mi correo es joseluna, psicólogo@gmail.com. Ahora después lo pondré también en el chat. Y si alguien tiene alguna duda que yo no pueda resolver porque se le ocurra después, imaginarse, no de tiempo a resolver ahora en este tramo para que yo responda, que me la escribe e intentaré responderla. Pues dos preguntas tenemos, José. Por un lado, una pregunta de Encarnapozo, que pregunta qué variables del entorno podrían estar manteniendo el comportamiento, distraerse en clase, y cómo se podría modificar para promover un cambio. ¿Qué variables del entorno podría estar manteniendo una conducta de este tipo en clase? Y que, pues, ahí encarna lo principal y ahí me iba un poquito a lo ideográfico, a uno de la parte que hablábamos antes del modelo contextual funcional, es evaluar en ese contexto en particular cuáles son esas variables, qué es lo que está pasando. Te pongo un ejemplo. Hoy he tenido una reunión con unos padres de un menor que lleva viniendo un tiempo y en el que, bueno, están teniendo una serie de dificultades en el centro. Yo tuve una reunión con la tutora hace 2 semanas y le dije, porque solo tiene problemas este niño, por ejemplo, con dos profesoras en particular, ¿vale? Entonces, cuando hablaba con la tutora, que no es una de las con las que tiene problemas, este chico, me pedía, bueno, como unas medidas. Y yo justo en Carna le decía lo siguiente, decía, mejor que me digan ellas qué problemas particulares, qué comportamientos tiene él en clase con ellas, qué hace en ella en ese tipo de situaciones y cuál es el resultado que les está dando. ¿Para qué? Primero para ver cuáles son esas variables. Aparte de yo también conozco a Chava y también le podría y le puedo preguntar exactamente, bueno, yo ya sé cuál es la relación con esa profesora, pero, pero entonces ahí tendría yo muchísima información más ajustada para que las medidas que yo pueda intentar tocar para que le ayuden a estas profesionales a cambiar un poco su relación con el menor, su gestión de los conflictos en clase, les ayuden a ellas. Pero claro, imagínate, y se lo decía a la tutora, que yo doy unas medidas generales típicas que cualquier persona puede buscar en Google sobre qué hacer con niños que tienen problemas de atención o problemas de comportamiento en clase. Eso lo puede hacer cualquiera. ¿Cuál es el problema de eso? Que a lo mejor una le sirve y 9 no.
y si es que le sirve. Cuando esta persona, por ejemplo, que tengo pendiente la reunión después de las Navidades con la tutora de nuevo para que me diga primero cuáles son las medidas que se han recogido en su NEAE, si se están cumpliendo las medidas específicas o no, que eso es muy importante también, y qué se está haciendo o qué se puede hacer, que me digan además cuáles son los problemas particulares que tienen ellas. Porque, por ejemplo, con esta tutora que le da inglés, con ella no tiene nada, no tiene ningún tipo de problema, porque hay muchas variables en juego, la relación, los temperamentos de cada uno, la relación del niño con la asignatura, su historia, hay muchas cosas. Entonces, primero, pues ver un poquito qué es lo que está pasando con esta simple encuesta. Es una cosa muy simple, además le hice mucho énfasis a la tutora que le dijera, oye, que no pierdan más de 5 minutos. A lo mejor después tardan más, pero por lo menos ya, oye, que el psicólogo ha dicho que hagáis algo rápido. Y a lo mejor después ya que se ponen, lo desarrollan un poco más. Pero igualmente, que te digan eso, que me digan qué es lo que está haciendo, qué es lo que hace ella para intentar gestionarlo y cuál es el resultado. Y desde ahí podemos empezar a construir, por ejemplo, esas medidas para ayudar a este chico. Perfecto. Hay dos preguntas más, José, así que te voy a pedir concreción. Si hubiera alguna pregunta más No se aparte de puede. estas dos, pues ya la solucionaríamos al final. Y bueno, y aprovechamos también para saludar a Alba, que se acaba de conectar. Hola, Em, te, Alba. te planteo la segunda cuestión de Esther Núñez, que dice, ¿qué metodología de enseñanza se va a llevar a cabo en el curso? ¿Clases en directo con talleres teórico-prácticos? Bueno, esta va a ser más para Luis. ¿Materiales escritos? ¿Casos prácticos a resolver? Claro, esa es más para Luis. ¿La Sí, contesto esta va a ser ahora? más para Luis. ¿La contesto ahora? Sí, sí, si quieres, Ah, bueno, la podemos comentar sí. también al final, bueno. Bueno, pues ahora si queréis y luego repetimos lo que haga falta. Eh, que se me ha ido. Ah, la pregunta. Vale, una de las cosas que nosotros queremos hacer en el curso es que tengamos herramientas concretas. Entonces, una de las partes que está muy enfocada es que todo el trabajo adicional sea muy concreto. Es decir, no se os dirá este libro o este tal. O no haremos trabajos que no merezcan la pena, ¿no? Es decir, no haremos cosas por relleno. Una de las cosas que estamos muy enfocados es que lo que se os dé a leer complemente a la perfección el módulo. Después, obviamente, el estilo de cada docente, pues corresponderá ciertas cosas que serán más interactivas del momento, o pedirá que redactéis algún ejercicio, lo que sea. Eso dependerá más de cada docente. Pero la cuestión está es que sea eminentemente práctico. Es decir, por ejemplo, podemos hablar de la guía de evaluación psicopedagógica y luego, por ejemplo, se pueden dar 2 o 3 informes para que podáis aplicar. Es decir, todas las intervenciones van a estar muy guiadas a eso hasta complementar las horas. Las clases son en directo, pero se graban. Y al final de todo tenéis un trabajo en el que podéis seleccionar uno de los ámbitos y hacer una propuesta de intervención. Por supuesto, todas las dudas que tengáis las podéis ir planteando al equipo, al equipo docente. Vale, pues ya vamos con la última pregunta de Alicia, que pregunta a José si aprenderán a identificar esas variables. A veces es difícil saber hacerse las preguntas correctas para analizar cada situación y abordar el caso de manera individualizada. Vale. Bueno, Alicia, lo primero es que totalmente de acuerdo contigo, es muy difícil nuestro trabajo y en este caso en concreto aprender a identificar muchas veces esas variables y tratar los casos de esa manera individualizada porque eso muchas veces requiere tiempo ahí depende del contexto, pero muchas veces pues tenemos poco tiempo. Pero sí aprenderemos ¿por qué? Porque en esa identificación de las variables, pues al fin y al cabo es un aprendizaje progresivo y cuanto más vayamos viendo dónde podemos ir fijándonos y en qué tipo de situaciones o cosas o problemas nos solemos encontrar, ¿vale? Y haciéndonos, como decía Luis al principio de la presentación, las preguntas más enfocadas a la intervención y al cambio, también iremos desarrollando esa habilidad nosotros a la hora de identificar esas variables, y aunque haya casos más o menos complicados, porque siempre dependerá, ¿verdad? Pero ese aprendizaje de identificar esas variables es posible, sobre todo porque sabemos dónde estamos mirando. Porque muchas veces es que nos cuesta, porque es que no sabemos dónde estamos mirando, a lo mejor estamos
mirando en el sitio equivocado y todo esa visión, esa mirada sesga o condiciona después todo el proceso, toda la intervención, ¿no? Pero bueno, siendo más concreto, pues sí, aprenderemos, esa es mi intención, yo tampoco os voy a engañar, mi intención es que lo aprendamos porque además que lo haremos con una metodología bastante práctica justo para que vayamos viendo ese tipo de cosas. Después, Genial, Juan, pues. perdón, un matiz con esto. Una de las intenciones que tiene la concepción del curso es que determinados problemas se pueden atacar desde varios módulos, ¿vale? Un problema atencional no es solo atencional, es también de cómo se disponen los recursos, cómo se solicitan, cómo se trabajan. También, por ejemplo, ¿no? Un caso de atención puede tener también, digamos, ayuda digamos, otras habilidades de otros módulos que en principio pueden no parecer que están relacionados con la atención, pero que tienen mucha pertinencia, ¿no? Por ejemplo, el caso he visto que ahora lo veréis, cómo el propio un enfoque totalmente alternativo nos puede permitir abordar la situación de una forma diferente. No estoy hablando de la atención, pero desde luego estoy hablando con algo que está relacionado. El cómo redactar un informe, cómo solicitar o desplegar los propios recursos, o a lo mejor ayudar de forma individual a través de la modificación grupal, que puede ser a lo mejor el caso de Alejandra Beiso a través de las contingencias grupales. Entonces, por complementar un poco lo que decía mi alter ego, es importante también que el valor que da el curso es que no solo conseguimos dar respuesta a un problema concreto desde un módulo concreto, sino que ese problema puede ser nutrido de otros módulos, ¿no? Perfecto. Pues nada, no vamos mal de tiempo. Vamos ahora con Víctor, que nos va a hablar sobre las alternativas a la psicopatología tradicional. Víctor Martínez Loredo. Bueno, pues voy a compartir la presentación y aprovecho para agradecer a Luis y a Ítaca la oportunidad, ¿no? de estar aquí. A ver, ¿se ve, no? Se ve. Sí. ¿Se ve entera así o se ve solo una parte? Se ve entera, se ve todo Yo bien. creo que se ve entera, sí. Vale, perfecto. Pues bueno, cuando Luis me propuso colaborar con ellos en este curso, pues bueno, me propuso una temática que a mí me resulta muy interesante porque he tenido la suerte de que coincide plenamente con uno de mis intereses fundamentales en la psicología y sobre la que llevo bastantes años trabajando y siempre vinculado a asignaturas relacionadas con esta temática, ¿no? Por poner el contrapunto a la parte más, digamos, práctica del curso, pues justo mi seminario va a ser quizás más teórico, pero bueno, como buen conductista entiendo que la teoría no deja de ser una práctica que no hacemos con las manos ahora, pero que en su momento lo hicimos. Y entonces, bueno, me propuso la idea de plantear bueno, pues visiones alternativas a la psicopatología, ¿no? Y sobre todo desde un punto de vista para, vamos a decir, público general o público que no sea psicólogo de por sí, aunque para muchos psicólogos también quizás puedan ser una forma distinta de plantear la cuestión. Entonces, bueno, para no extenderme tampoco mucho y no divagar, he intentado hacer una presentación visual, una presentación que quizás pueda llamar un poco la atención, pero que, bueno, en realidad parece que no, pero las imágenes que voy a ir poniendo en cada una de las diapositivas tienen una relación entre ellas, aunque a priori parezca que no, ¿no? Y, bueno, me gustaría utilizar ese tipo digamos, de discurso, ¿no? Para ello. En el cuadro, lo que veis aquí, pues a la izquierda es un libro de botánica y a la derecha es una captura del DSM, del diagnóstico de trastorno depresivo mayor, que en principio no tienen mucho que ver entre ellos, pero para que veáis la tónica de por dónde me gustaría llevar
el seminario, por dónde voy a llevar el seminario, para ver cómo podemos pensar los problemas psicológicos de una manera alternativa, tiene mucho más que ver de lo que pensamos. En realidad, en el siglo XIX, siglo XVIII-XIX, hubo mucho interés en la biología precisamente por clasificar las plantas, por clasificar los árboles, y empezaron a aparecer grandes libros de botánica, de taxonomía. La biología empezó a hacer las grandes taxonomías de biología. Y desde la medicina, principalmente la psiquiatría, pero no solo la psiquiatría, vieron esos avances que se estaban llevando en la medicina de manera pues, muy interesante. Y entonces plantearon que quizás en la psiquiatría se podría hacer algo parecido. Y al igual que los biólogos clasificaban sus plantas y sus árboles, pues se podían clasificar los problemas que tenían las personas, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que en esa época, finales del XVIII, principios del XIX, sobre todo, aunque después se extiende por todo el siglo XIX, se empezaron a descubrir muchos problemas neurológicos que en su principio se pensaban que no eran neurológicos, como por ejemplo el Alzheimer, las diferentes demencias, etcétera, ¿no? Y se empezaron a encontrar las bases biológicas, la sífilis, por ejemplo, ¿no? En esta época es cuando se descubre que la sífilis es una enfermedad médica y no era algún tipo de alteración psicológica, diríamos hoy día, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, se empezó a germinar lo que actualmente es el DSM, especialmente a partir ya de 1980, pero digamos la lógica de la que surge las clasificaciones psicopatológicas en psiquiatría, en psicología clínica, etcétera, surgen de aquí, surgen de la botánica, curiosamente, ¿no? La botánica tiene mucho más relación con la psiquiatría de lo que se piensa. Los propios ensayos clínicos que se hacen en medicina, que se hacen en psicología, vienen también de la botánica, ¿no? y de la agricultura. Curiosamente está mucho más relacionado. Entonces, bueno, quiero plantear el módulo de alternativas precisamente sobre estas críticas o sobre estos conceptos, de dónde vienen los conceptos psicopatológicos, cómo han ido apareciendo. No solo digamos, la configuración más hegemónica, que es, como decía José, ¿no? El modelo biomédico, sobre todo las clasificaciones diagnósticas, el DSM, la CIE, los trastornos propiamente dicho, ¿no? Las etiquetas diagnósticas tipo trastorno depresivo mayor, TDAH, etcétera, sino también qué alternativas hay y dentro de esas alternativas qué limitaciones tienen esas alternativas, ¿no? Algunas de estas, tanto la visión hegemónica como incluso las alternativas que se plantean, se siguen enseñando mucho el DSM, cuando incluso las propias instituciones psiquiátricas se dicen que el DSM se debería dejar de utilizar. Las propias instituciones inglesas, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad, ya ha dicho que no va a financiar investigación que se base en DSM, porque no tiene ningún tipo de validez y ya no están financiando. Pero bueno, las propias alternativas que hay siguen empeñadas en cierta manera en buscar averías, en buscar problemas digamos, de circuitos defectuosos o algún tipo de avería psicológica, mental o psiquiátrica, ¿no? En cierta manera pues como si estudiando el motor de un coche pudiéramos entender la velocidad de un vehículo. Y esas propuestas, como digo, muchas veces cuando empezamos a investigar sobre ellas, empezamos a leer sobre en qué se fundamentan, encontramos que, bueno, que por más que se espera encontrar en algún momento, y siempre está el leitmotiv ese de se necesita más investigación para conocer más esta cuestión, por más que se investiga, no se sabe más de las problemáticas de las personas por mirar, por ejemplo, en resonancias magnéticas o en fotos de cerebros que además bueno, pues no son una foto real del cerebro de la persona que estamos mirando delante, sino que es un cerebro modelo, digamos genérico, que por cierto tiene origen en una señora de 70 años, que fue la que sirvió de modelo precisamente para los cerebros. Y al final es un poco pues mirar más que donde se han perdido las llaves, ¿no? En la típica expresión, donde hay luz, ¿no? Pues miras donde hay luz y, bueno, pues, entendiendo que al haber luz, pues encontrarás las llaves independientemente de que hayas perdido allí las llaves o no, ¿no? ¿Y por qué
partir de la botánica y por qué hablar de estas cuestiones? Pues fundamentalmente porque quiero utilizarlo como contexto, estas cuestiones digamos, más históricas, em, para pensar sobre la naturaleza de lo psicológico y en concreto de lo psicopatológico. Si queréis hacer la diferencia entre psicológico y psicopatológico, veremos que en realidad esa diferencia no está, ¿no? Para intentar pensar lo psicopatológico de una manera alternativa, de una manera diferente, igual de rigurosa, incluso muchas veces más rigurosa que la que normalmente utilizamos. Y tanto la versión más clásica, podríamos decir, de la psicopatología, como estas alternativas que se proponen desde la propia psiquiatría, desde la psicología, diferentes modelos de psicología, etcétera, para darnos cuenta que esos conceptos que tenemos, esa concepción que tenemos de lo psicopatológico, que damos por hecho, no caemos en cómo han sido hechas. Es decir, cómo eso que damos por hecho se ha creado o ha aparecido y por qué tenemos esa concepción, ¿no? Entonces, mi intención con este módulo es que entendáis por qué utilizamos los conceptos que utilizamos, de dónde vienen, cuáles son sus funciones, si hay alternativas o no, hasta qué punto esas cosas que damos por hecho, como digo, pues se saben a ciencia cierta que son así, o hasta qué punto forman más parte de discursos que tienden a autoperpetuarse más que a discursos basados en pruebas o en una descripción de la realidad, ¿no? Es curioso porque cuando te empiezas a meter en estas cuestiones, hay una conexión muy interesante entre Aristóteles, Darwin y Skinner, que son las tres imágenes que aparecen ahí, que se conecta también con el tema de la botánica, ¿no? Antes de la aparición de Darwin, los fenómenos biológicos, pues, tanto los árboles, las plantas, que puedes decir, ¿por qué tanto habla de árboles y plantas en psicopatología? Bueno, porque digamos, la lógica que se siguió en su momento es la misma y se sigue perpetuando, ¿no? Los animales, las especies, incluso características biológicas de los individuos y de las especies, se entendían como que eran características esenciales distintas entre sí. Es decir, una especie tenía unas características por ser miembro de esa especie y otra especie, al ser distinta, pues tenía otras características y punto, ¿no? Eran, digamos, categorías diferenciadas y unos árboles tenían unas características, otros árboles tenían otras características porque era intrínseco a cada uno de esas especies, ¿no? Y Darwin es el que plantea que, bueno, esas características que tienen las diferentes especies van cambiando y las tienen en vez de otras características por unos motivos concretos, ¿no? Darwin en realidad no plantea la evolución de las especies. Las especies se sabía que evolucionaban ya desde la Grecia clásica, aunque siempre hubo dudas, pero bueno, ya desde la Grecia clásica se sabía o se asumía la evolución de las especies, ¿no? Darwin lo que descubre o lo que plantea es que esa evolución de las especies se debe a esas características que tienen las especies distintas entre sí, se deben a que han sido seleccionadas mediante la selección natural, que es la teoría propia de Darwin, debido a el valor que tienen para la supervivencia. Es decir, a partir de las contingencias de supervivencia, unas especies transmitían esas características a sus descendientes porque esas características permitían a la especie adaptarse al medio. Y a partir de Darwin se empezó a explicar la biología a partir de la funcionalidad de las especies, ¿no? Y de esos rasgos en adaptación al medio. Y ya no se entendía que un botánico encontraba que ciertos árboles perdían sus hojas en invierno y entonces decían que lo clasificaban como de hoja caduca, mientras que otro árbol no perdía sus hojas y lo llamaban de hoja perenne, no decían que simplemente era porque ese árbol es perenne y ese árbol es de hoja caduca. Y cuando llegaba a otro árbol y veías que no se caían las hojas, decías, no se le caen las hojas porque es un árbol de hoja perenne. Si fuera de hoja caduca, se le caerían las plantas, ¿no? Darwin dice, no es que sea así. Vemos que se caen las hojas
o vemos que se mantienen las hojas y entonces lo denominamos perenne o caduca. Para entender por qué ese árbol es perenne o caduco, hay que mirar a cómo ese árbol se adapta a ese sitio en el que está creciendo, en el que ha crecido, en cómo se adapta al frío, en cómo se adapta al agua, etc. Y a partir de ahí puedes explicar por qué ese árbol tiene unas hojas u otras, ¿no? Al igual que, como decía José, por ejemplo, ¿no? Decimos que un niño tiene TDAH porque tiene problemas de atención, problemas de hiperactividad, y después cuando queremos explicar por qué ese niño no atiende en clase, decimos que es porque tiene TDAH, ¿no? Cuando en realidad sabemos que tiene TDAH porque efectivamente no atiende en clase, ¿no? Pues igual que las hojas, vemos que se caen las hojas y por eso decimos que es caducifolio, ¿no? Pues justo lo que Darwin plantea en las especies, pues llega Skinner y en vez de aplicarlo a las especies, lo explica a los individuos de las especies. Es decir, en vez de analizar la historia evolutiva de una especie, analiza la historia evolutiva de un individuo, es decir, la historia de vida de un individuo, ¿no? Y entiende que al igual que en las especies hay una selección natural de los rasgos de las especies que hacen que unas especies se adapten mejor a su contexto y por lo tanto sobrevivan y tengan descendencia, y entiende entonces que en la ontogenia, en la vida de las personas, pues hay un proceso de selección por contingencias, en este caso no de contingencias de supervivencia, sino de contingencias de reforzamiento, que hace que ciertas conductas se mantengan y ciertas conductas se extingan, ¿no? Como analogía de las especies, ¿no? Unas especies se mantienen y otras se extinguen, ¿no? Por eso esa línea que en principio parece que no hay, pues está y hace entender las cosas un poco distintas, ¿no? Y aquí llegamos a la serpiente y al triángulo. Seguimos con el reino animal y con la biología. Y tiene una conexión muy relevante en el sentido de entender que la psicología, de cierta manera, es una ciencia un poco extraña porque se encuentra entre las ciencias naturales y las ciencias humanas, podríamos decir. Yo aquí voy a discrepar en un término con Luis, en realidad no discrepamos, pero yo sí que voy a hablar de creación y de inventos más que de descubrimientos, pero no porque una persona haya inventado algo concretamente, ¿no? Sino porque en la historia, en la evolución de, digamos, de la vida y en la evolución de las sociedades, pues se van generando nuevos contextos y nuevas situaciones, ¿no? Y curiosamente la conducta psicológica, la curiosidad que tiene respecto a la biología, por ejemplo, a la física o a la matemática o incluso a conceptos sociales o culturales como la universidad, es que está entre medias entre realidades distintas, ¿no? Donde el lenguaje además tiene una relevancia especial porque es uno de los principales factores que no solo genera, sino que también moldea el comportamiento y la subjetividad, ¿no? El lenguaje sería la materia prima, por así decirla, con la que se crean o con la que aparecen los trastornos psicológicos, eh, ciertas conductas psicológicas, incluso lo que llamamos la personalidad, ¿no? La serpiente está puesta para hacer referencia al lenguaje situacionista, es decir, en la diferencia que hay en el lenguaje en ciertas sociedades, sobre todo en lo que se llama Occidente o las culturas occidentales a partir del siglo XVIII-XIX, que si os fijáis es la misma fecha que os he puesto al principio, de la que he hablado al principio, y hace referencia a cómo antes de que haya existido la, la escritura, digamos, de manera masiva, donde la mayoría de la población escribe, la mayoría de la población lee, pues el lenguaje era muy concreto y se hablaba de cuestiones muy concretas, nada abstractas, no había esa capacidad de abstracción que hay hoy día, ¿no? Hay una expresión que es no duermas, hay serpientes, por ahí, por eso la serpiente, de una tribu muy interesante a los que les guste el lenguaje y les guste la influencia del lenguaje en la psicología, recomiendo un libro que se llama así, No duermas, hay serpientes, ¿no? Que entenderéis durante el módulo qué referencia tiene, ¿no? Y lo de la derecha, pues es un triángulo. A mí me gusta que caigamos en una cuestión muy relevante, y es que los triángulos no existen. Existen objetos triangulares, pero en la realidad, el triángulo existe como relación.
pero no vemos en la calle triángulos, no existen triángulos, porque la idea de triángulo es una idea abstracta, es una idea de una relación eh, entre figuras, ¿no? Pero digamos, en nuestra vida diaria no tenemos triángulos, tenemos objetos triangulares, que es distinto. Y respecto a esta materialidad, la lógica del seminario, aunque ahora pueda parecer un poco disperso, todo este discurso y toda esta cuestión la discutiremos, digamos, con ejemplos y con cuestiones concretas. Al final, el objetivo del seminario es proponer una psicopatología no tanto centrada en el trastorno, en la etiqueta, en elementos subagenciales, sino una psicopatología centrada en la persona, entendiendo que para entender los problemas psicológicos de una persona hay que entender el contexto en el cual está esa persona y entender que esos elementos que encontramos distorsionados o problemáticos para la propia persona, no dejan de ser intentos de adaptarse a situaciones en las cuales pues, los márgenes de acción a veces son pequeños, ¿no? Lo que tenéis a la izquierda son las máscaras que se utilizaban en la Grecia antigua, que se llamaban prosopon, de la cual deriva la palabra personalidad, y esa relación se ve también en esa concepción de la personalidad como actuación, como, digamos, conductas efectivas que llevas en la relación con tu entorno, y que después ese concepto se fue relacionando más con un yo íntimo, un yo, una experiencia privada, digamos, como algo que brota de nuestro interior y que mostramos a la gente, que es nuestra forma de ser realmente, ¿no? Y ese proceso de pasar de la personalidad, como se entendía en la Grecia, de tu actuación en el mundo, en la obra de teatro, a esa visión interna de experiencia individual, tiene que ver con un proceso que se llevó a cabo en estos siglos en los que yo estoy hablando, a través de objetos, por ejemplo, como el espejo. Si lo pensáis, ya para terminar, si lo pensáis, nuestra relación con nosotros mismos es muy diferente, es radicalmente diferente con la presencia de espejos a sin la presencia de espejos. La aparición del espejo, la aparición de la propia posibilidad material de vernos a nosotros mismos y de saber cómo somos, altera radicalmente la relación que tenemos con el mundo y entre ello con nosotros mismos, ¿no? Y ya para terminar, eh, como Luis, con una cuestión de arte, ahí nos pusimos de acuerdo. A mí este cuadro me encanta porque ejemplifica muy bien el punto de vista del seminario, ¿no? Esa psicopatología centrada en la persona, como quiero verla, para entender una visión alternativa del sufrimiento humano que sea radicalmente psicológica, radicalmente humana, fenomenológica y despatologizadora, engancha muy bien con este cuadro que a mí me encanta de Magritte. Ahí pone ese sí, n'est pas une pipe, esto no es una pipa, porque efectivamente una pipa es un instrumento que su característica esencial es que se utiliza para fumar, ¿no? Mientras que aquí lo que vemos es un objeto que no se puede fumar. Esto no es una pipa en realidad, es una representación de la pipa, es un dibujo de una pipa con el cual, gracias a nuestra socialización, con la abstracción de los términos, del lenguaje, etcétera, podemos interactuar con esta imagen como si fuera una pipa, pero no es una pipa. Igual que interaccionamos con nuestros pensamientos como si fueran reales en el sentido de que describieran una realidad o una verdad absoluta, cuando en realidad no dejan de ser también una especie de representación de ciertos comportamientos que tenemos, ¿no? Para no enrollarme más y dejar espacio si hay alguna pregunta, alguna cuestión, voy a dejarlo aquí. He intentado tocar de manera superficial así la lógica que intentaré seguir en el seminario. eh, y bueno, estoy abierto a alguna pregunta que veo que no hay, o alguna consideración que necesitéis o que queráis que aclare más respecto al módulo que, bueno, como veis, es bastante amplio y puede servir para mucho juego también en función de las necesidades, de las cuestiones en las que querráis que me centre más, ¿no? Es un módulo que está pensado de manera muy abierta, con estas líneas maestras que he comentado y en función de los intereses, necesidades, pues iremos focalizando más en unos aspectos o en otros.
Pues muchas gracias. Mucha filosofía, Víctor, y muy interesante tu ponencia. Me ha encantado la slide de Skinner con Aristóteles y me pilla justo ahora leyendo Aprendizaje Complejo de Andrés García, donde me estoy dando cuenta que sé mucho menos de lo que pensaba, incluso menos de lo que pensaba. O sea y justo pues estoy leyendo ahora sobre muchas de esas ideas de Aristóteles. Damos la bienvenida, Alba. Muchísimas gracias por estar aquí. Me imagino que habrá sido un esfuerzo grande porque te has tenido que incorporar un poco más tarde, así que el agradecimiento es doble. Muchísimas gracias. ¿La estáis oyendo vosotros? Porque yo no la estoy oyendo, Alba, perdona. Al principio sí, pero ahora ya no. Hemos ido un poco al principio. Vale, espera. Ahora sí te oímos. Vale. Pero no te vemos. No te oímos ahora mismo, No te Alba. oímos. Vale, esperar un segundo. Vale. O una cosa u otra. Ahora, Ahora te oímos. vale, pero no me veis, ¿no? Correcto. Vale, mira, pues ya está, pues empezamos súper bien todo, ¿eh? Esto es como lo de los interruptores, ¿no? Que le das a uno y se apaga. Igual si entras y sales, Alba, quizás. A lo mejor no tienes dado los permisos. Sí, voy a quitar la webcam y nada, ya está. Vamos a ver. Vale. A ver. Un segundo. Ahora sí te vemos. Vale, a ver. Ahora he quitado la webcam y digo, mira, pues ya está. ¿Se me ve? Pero te vemos, ahora te estamos viendo. Vale, y se me oye, ¿no? Y se te oye, eso es, Vale, eso es. bueno, pues nada. Bueno, chicos, esto espero que no sea un adelanto de lo que os espera en mi clase, ¿vale? No quiero ir sentando precedentes, pero bueno, me presento. Bueno, pues nada, encantadísima de estar aquí. Yo soy Alba Sotelino y bueno, yo me he formado también en análisis aplicado de la conducta por el máster de ABE España, luego también tengo formación mediante un experto en terapias contextuales y también trabajo con las altas capacidades intelectuales. Me he formado en desarrollo del talento y evaluación. Desarrollo mi práctica clínica pues desde hace ya casi 11 años con población infanto-juvenil y también población adulta tanto en mi pueblo como, bueno, a través de entidades más grandes, como ha podido ser el Instituto Andaluz de la Juventud o el Instituto Andaluz de la Mujer, también atendiendo a mujeres víctimas de violencia de género, incluso con asociaciones desde el ámbito de la psicooncología. Luego también he participado colaborando en varios congresos, en varias formaciones a nivel internacional, sobre todo en Centroamérica y Sudamérica, y también me dedico a la formación y a la supervisión de psicólogos. Y nada, explicado esto brevemente, os voy a comentar un poco de qué va a ir mi módulo. Yo me voy a encargar de la parte de evaluación, bueno, perspectiva desde el trabajo con las altas capacidades intelectuales. Considero que todos y todas los que estamos aquí para empezar, tenemos muchísimo interés en el comportamiento humano, como además, Juan y mis compañeros han podido demostrar, y luego además, por supuesto, interés en el desarrollo de la práctica clínica o educativa en este sector, en el sector infantil. De hecho, muchas veces a mi parecer, es un poco el gran olvidado de las de las formaciones de psicología, o al menos desde el análisis de la conducta, ¿no? Puesto que quizás este tipo de formaciones centradas en la infancia suelen estar más vinculadas a la docencia, a la logopedia, etcétera. Así que me encanta que se cree un espacio de este tipo. Y bueno, yo voy a ser breve. En mis clases hablaremos cuáles son estos mitos que de alguna manera siguen persiguiendo a la juventud, chicos y chicas con altas capacidades intelectuales. Vamos a ver qué falsas concepciones seguimos teniendo hoy en día y cómo esas falsas concepciones de alguna manera son las que impregnan la manera ya no solamente de intervenir, sino desde qué prisma estamos viendo todo esto. Claro, aquí la idea es, por supuesto, unir estas concepciones más tradicionales, desmontándolas y
reforzando lo que es la idea del trabajo desde el análisis de la conducta. Y es que yo desde hace unos cuantos años, más de los que pensaba, desde 2014, trabajo con chavales en programas de enriquecimiento cognitivo a través de unas becas del Ministerio de Educación. Llegué por casualidad a ellos, como casi todo lo que pasa en mi vida, que ocurre de mera casualidad y de repente digo, anda, mira, pues esto es interesante. Y me di cuenta que había un margen de actuación amplísimo y es un margen de actuación que, a mi juicio, a mi parecer, no se explota y no se explora lo suficiente, puesto que en muchas ocasiones desde el ámbito académico los mismos docentes están un poco perdidos en cuanto a cómo intervenir o en cuanto a cómo tratar con este tipo de población. Así que no solamente trabajaremos resignificando de alguna manera estos falsos mitos que siguen acompañando el concepto de las altas capacidades, sino que también aprenderemos estrategias de evaluación. Os enseñaré algunos métodos que se llevan a cabo sobre todo en Norteamérica y algunos modelos, como puede ser el modelo de Renzulli, modelo de Sally Reyes, de enriquecimiento para toda la escuela. Y bueno, para aquellos que también sois docentes, trabajáis en este ámbito académico, que os podáis llevar también una perspectiva práctica, ¿no? En el sentido de decir, vale, tengo un niño que está diagnosticado de altas capacidades, de 8 o 9 años en mi clase. ¿Qué puedo hacer con él? ¿Cómo puedo dar cabida a estas necesidades? Porque es cierto que muchas veces esta población, aparte de estar infradiagnosticada, porque según las estadísticas debería ser mínimo un 3% de la población y por supuesto no llega a eso, ni muchísimo menos. No tienen cubiertas estas necesidades, porque claro, se presupone que al tener un interés innato o biologicista por el aprendizaje, pues no requieren de un currículum individualizado o de intervenciones focalizadas únicamente en ellos. De alguna manera se piensa que van aprendiendo por generación espontánea y que no van a necesitar de otros recursos contextuales. Por lo tanto, aquí también daremos un papel muy importante a estas variables contextuales o a estas variables ambientales que de alguna manera pueden predisponer o facilitar estas bases del aprendizaje. También os explicaré cómo trabajo yo con mis peques, basándome, por supuesto, en el modelo del análisis de la conducta, y también os enseñaré algunos de los proyectos que llevamos a cabo, ya que aquí, ante todo, vamos a tener que ser creativos y también definiremos, ¿no? Obviamente, qué es esto de la creatividad. Os enseñaré desde vídeos de YouTube que hemos hecho hasta, bueno, proyectos con cartulinas, exposiciones, libros, también divulgación, proyectos de divulgación que hemos hecho juntos y para que de alguna manera os podáis llevar, ¿vale? Algunos materiales. Y luego también, por supuesto, entraremos en el terreno de la evaluación. No sé si aquí hay orientadores, pero sí que es cierto que muchas veces, dependiendo de la comunidad autónoma, se presuponen unas maneras u otras de evaluar, siguiendo una serie de criterios distintos. Y muchas veces es bastante complicado porque entramos en evaluaciones de factores de personalidad, de esto que ahora se le llama alta sensibilidad, que hace unos años ni siquiera estaba presente y ahora parece que impregna todo este espectro de las altas capacidades también. Y también veremos de qué manera podemos hacer una evaluación lo más acertada posible dentro de bueno, de nuestras limitaciones y de nuestras capacidades. ¿Vale? Lo cierto es que a mí todos estos años trabajando me han enseñado que es un colectivo que realmente necesita ayuda, y ya no solamente a un nivel individual, sino a un nivel familiar. Los padres y las madres suelen estar muy perdidos. Para ellos es un problema bastante grande el saber cómo lidiar con estas inquietudes, estos aprendizajes tan precoces, esta manera tan característica que tienen de entender el mundo, esta población. Así que también os daré pautas para poder trabajar con las familias y os facilitaré materiales que a mí personalmente sí que me parecen muy enriquecedores. Y lo dicho, mi idea es llevar todos estos aprendizajes a tierra, a un terreno muy práctico, que creo que es lo importante. Al final trabajamos con personas y mi labor del día a día es ponerme el moño, remangarme y bregar. Bregar con las familias, bregar con los niños. También trabajo con niños con necesidades educativas especiales dentro del espectro autista, por ejemplo, bueno, como estaba comentando José, ¿no? Estos niños que tienen ciertos déficits atencionales. Así que
Sé lo que es tener que enfrentarnos o lidiar de alguna manera con este mundo que a veces puede ser tan crudo para estas familias y sé lo que es el vincularte, el tener que bregar con padres y madres que no entienden o que necesitan ayuda. Así que lo dicho, desde mi humilde experiencia y mis conocimientos voy a intentar poner sobre la mesa lo que sé para que, bueno, os lo llevéis y lo hagáis vuestro. Os comenté que iba a ser breve porque tampoco quiero extenderme demasiado y no quiero que esto se extienda demasiado, pero bueno, espero que en líneas generales haya quedado claro cuál es mi propósito de todo esto y cuáles van a ser mis líneas a seguir. Y nada, encantadísima de que me preguntéis todo lo que necesitéis, si tenéis también alguna objeción, alguna sugerencia, amenazas, decepciones, o sea, aquí todo va a ser válido. Así que nada, encantadísima y muchísimas gracias por darme este espacio. Genial. Pues Alba, aquí hay preguntas. Pregunta Venga. Encarna Pozo Linares. Dice, ¿qué estrategias recomiendas para analizar y apoyar la conducta de estudiantes con altas capacidades, considerando que muchas veces se tiende a subestimar sus necesidades emocionales y sociales en el aula? Bien, aquí ya vamos a empezar a operativizar ciertos conceptos. Por lo pronto, ¿qué es la conducta de estudiantes con altas capacidades? ¿No? Aquí de alguna manera ya estamos partiendo de una generalización y lo cierto es que no hay dos niños con altas capacidades iguales. De hecho, justo ayer estaba hablando con una madre sobre esto porque algo que hacemos muchas veces los adultos es desahogarnos o sea, como adultos dentro de nuestras propias frustraciones con este tipo de niños y de niñas, porque claro, como los vemos tan responsables, entendedme, ¿no? Por lo que tradicionalmente entendemos como responsables, los vemos tan maduros, tan precoces, tan adultos, entendemos que precisamente tienen unas capacidades que realmente no tienen por qué tener, porque es que ante todo son niños y muchas veces se nos olvida esto. Entonces, claro, cuando comentas que hay veces que se tiende a subestimar sus necesidades emocionales y sociales, no sé exactamente a qué te estás refiriendo. Necesitaría entender qué significa esto de conducta de estudiantes con altas capacidades. ¿Sabes? Si me puedes operativizar un poquito más, te lo agradecería. Pero desde luego las necesidades emocionales son algo que también vamos a trabajar porque personalmente lo considero como una parte fundamental. Estos chicos, estas chicas necesitan referentes adultos, más allá de sus padres, y muchas veces no piden ayuda. Porque hay a nivel general, ¿vale? Voy a generalizar un poco. Hay una losa con la que cargan y es la losa de que todo lo pueden, de que son muy listos y muy listas y que lo pueden conseguir todo y que no necesitan ayudas, por lo tanto, claro, tienen que estar al tanto de estas expectativas que se presupone que los demás tienen sobre ellos. Sí que muchas veces va a ser complicado que pidan ayuda porque va a ser un motivo de vergüenza y va a ser un motivo de fracaso, ya que claro, se les presupone que no van a saber gestionarlo por sí mismos y eso de alguna manera va a crear muchísima frustración. ¿Vale? Así que lo dicho, sí, de todos modos, vamos, si me puedes concretizar, mejor que mejor, pero que esto va a ser una parte importante de la que hablaremos en nuestro módulo y espero que también me contéis muchísimos casos para poder ir creando un conocimiento compartido. ¿Vale? Muchísimas gracias, por la pregunta. Genial. De momento no parece que haya más preguntas. Son las 9 casi menos cuarto. Si queréis damos un espacio de un minutillo por si alguien quiere preguntar a alguien algo más, a Víctor, a Luis, a Alba. A mí me podéis preguntar cosas de Ítaca si queréis y sobre mí. Son las únicas cosas que creo que podría contestar en este foro. Y bueno, no veo ninguna pregunta. O sea que si queréis, doy paso a Luis y luego yo acabo también haciendo un comentario. Bueno, simplemente recordaros una cosa, porque hay mucha gente aquí que estáis interesados, ¿no? en el experto. Recordaros que en el experto hay un descuento ahora. Vale, esto parece un poco una promo, pero bueno, creo que es interesante si vais a estar interesados en formaros en el experto. Es un descuento que dura hasta final de año, ¿vale? De 100 euros. Ya después de final de año, bueno, espérate, creo que eran como 12 días. No sé si es más o menos hasta final de año. Os voy a dejar aquí el link para que lo podáis ver, pero sé que es limitado, ¿vale?
Así que nada, espera, una pregunta. Me interesa el curso, pero me gustaría saber cuáles serían las exigencias del mismo, ya que en el Si primer semestre quieres, no voy a disponer de mucho tiempo. Me gustaría saber si, por ejemplo, hay que entregar actividades con frecuencia, si hay evaluación continua, asistencia obligatoria a clases en directo. También me gustaría saber si existe la posibilidad de acceder a los contenidos y clases de manera asíncrona o en diferido. pues Esther, muchísimas gracias. Si te parece, Juan, respondo yo. El curso, fíjate, una de las cosas que hacemos en Atento Psicología, que es donde colaboro con José Luna y también de manera indirecta con Alba y con Víctor y demás, es que nosotros buscamos también que el propio curso sea análisis de conducta, en el sentido de cómo podemos hacer un curso que reduzca el coste de respuesta y amplifique los reforzadores de las personas. Por eso queremos un curso que sea de formación reglada y reconocido por una universidad que permita contar con esos méritos para las oposiciones o para desplazamiento de centro, lo que vosotros necesitéis. Entonces, bajo esta premisa, nosotros hemos confeccionado un curso que tiene como objetivo aprender determinadas herramientas. Entonces, lo que buscamos es que os conectéis cuando necesitéis, que lo hagáis cuando podáis y que las actividades, como ya decía, son un complemento. Lo que buscan es pasar, fijaos, del 75% al 90% de la capacidad que tenéis de intervenir en un ámbito concreto. No se os van a exigir actividades de entrega más allá de los plazos establecidos, por ejemplo, en el trabajo final. Eso sí, tiene una entrega, ¿no? Pero durante todo el curso lectivo, que irá de febrero del 25 a febrero del 26, podéis conectar. De hecho, una de las cosas que hemos intentado hacer es generar una pauta en la que hay semana sí y semana no de clase, con lo cual que tengáis ahí un tiempo para que podáis descansar entre clases, poneros al día y demás. Y también hay dos bloques de agosto y diciembre donde casi no tenemos clase. ¿Para qué? Para que en vacaciones o en momentos en los que tenéis más tiempo os podáis poner al día. Como, como veréis, está todo muy pensado para que podáis distribuirlo de la forma que más necesitéis, pero sobre todo que merezca la pena hacer esto porque está alineado con vuestras posibilidades y con vuestras necesidades, ¿no? Pues contestado queda y de momento no hay más preguntas, así que nada, bueno, por parte de Ítaca también incidir que esa filosofía que comenta Luis es que es la que hay. Yo me he formado en Ítaca y al final lo que existe es una formación que trata a las personas como adultas, ¿no? Y en ese sentido facilita y obviamente alguien que está formándose y está dispuesta, oye, a invertir un dinero que aquí tampoco es que sea exagerado, pero es importante y puede ser muy importante también para muchas personas, pues obviamente tiene interés, ¿no? Y lo que quiere es aprender lo máximo posible. Nada, yo, gracias por vuestras respuestas, por este webinar, por el proyecto. Gracias a ti, Esther. Todo tuyo, Luis. Pues nada, simplemente daros las gracias. Para mí siempre es una satisfacción ver que personas a las que admiro me acompañan. En este caso, Víctor y Alba, y cada día un poquito más a ti, Juan, porque estamos trabajando mucho, así que también me siento afortunado de haberte conocido y de compartir espacio contigo. Eh, bueno, ya se han dicho muchas cosas, no Hay otra quiero... pregunta, perdona, Luis. Sí, Hay otra pregunta, Alicia, que eh, dice, ¿durante el curso se podrán plantear problemas concretos para que nos ayudéis a resolverlos? sí, como decía José, también ha indicado Alba, la idea es que, aprovechando también las características que tiene un poco la plataforma de Zoom, podamos interactuar. Yo una de las cosas que tengo previsto hacer es, con cada docente me reuniré para tener una conversación individual y un poco trasladar cuál es la idea del curso, ¿no? Eh, entonces vamos a intentar, en cada clase como ahora, resolver algunas dudas o plantear algunas cuestiones que vosotros planteéis, ¿no? Si son, por ejemplo, 8 horas de duración de un módulo, pues a lo mejor incluso una hora se puede estar reservada para este tipo de cuestiones, ¿no? Como bien decía también antes, aquí lo interesante es que, por ejemplo, imaginaos un orientador que está desarrollando un informe de evaluación psicopedagógica y lo quieres revisar mediante cuando estemos haciendo el módulo de evaluación o durante la duración del curso. Obviamente, ese tipo de trabajo a mí, por ejemplo, me lo podéis comentar, no solo cuando dure el módulo, sino también después, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que intentaremos será incidir al equipo docente que pueda interactuar con vosotros, porque al final, la esencia de este curso es eminentemente práctico y qué mejor manera que practicar
en las sesiones, ¿no? Entonces, no sé si respondo a tu pregunta, Alicia, pero bueno, más o menos es un poco la idea. Y como decía, ¿no? Me siento muy afortunado y satisfecho de que personas a las que admiro me acompañen, y esto se traslada también al resto del equipo docente, ¿no? Ha sido un equipo muy pensado. Este proyecto no nace en 2 días, lleva desde cerca de hace un año, tratando bueno, ¿cómo se suele decir, ¿no? Ay, de agasajar, me sale la palabra, ¿no? De seducir a personas bueno, que tienen también agendas muy complicadas, pero que merece la pena insistirles y que estén. Y al final, pues yo creo que lo interesante de eso es responder a las dos preguntas, ¿no? Que comentábamos al principio. Yo creo fehacientemente que este curso responde a esas dos preguntas, ¿no? ¿Qué hago y cómo lo hago? Que es algo que particularmente a mí me frustraba mucho de la carrera. Me decían siempre, tienes que hacer no sé qué, tienes que hacer no sé cuánto. Vale, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo le meto mano a esto? Entonces, muy bien también, como decía José, qué cosas qué cosas me hubiera gustado recibir a mí. Pues yo creo que ya era hora que hubiera un título de experto, al menos, que combinase la experiencia y formación de magníficos profesionales en el ámbito educativo. Entonces, yo creo que este curso no va a quedar aquí, va a haber más ediciones, estoy totalmente convencido, y que será una referencia, porque ya lo es, a nivel de psicología en el ámbito educativo, al menos habla hispana. Genial. Pues nada, ya nos da por aquí las gracias, Alicia. Nada, yo ya, pues, ¿qué voy a decir? Agradecer a Víctor, a Luis, a Alba, a José, que ya no, que se ha tenido que ir un poquito antes, vuestra presencia aquí. Y nada, pues reforzar lo que dice Luis. Efectivamente, es una formación que es absolutamente rompedora en este entorno. Y además, desde el análisis de la conducta, que como dije al principio, me parece el mejor conocimiento para pensar los problemas en el trabajo, pero también en tu vida. Es decir, es un conocimiento que se os va a quedar ahí, pues, sobre el que vais a poder profundizar, aparte de más cuestiones como ha apuntado Luis. Y nada, por nosotros, creo que no hay mucho más que decir, a no ser que Alba o Víctor quieran decir algo más. Bueno, yo sí que me gustaría añadir que he leído el comentario de Alicia y dice muchas gracias por crear contenido psicológico para usuarios como docentes que a veces estamos muy perdidos. Y de hecho, a mí, esto es una sensación personal, pero creo que muchas veces el ámbito que tiene que ver con la enseñanza y el ámbito que tiene que ver con la psicología educativa están muy separados, cuando realmente tenemos que ir trabajando todos a una. Así que realmente espero, Alicia, que este curso te dé herramientas porque, mira, aquí ante todo somos todos currantes. Y estamos trabajando en el día a día, así que vamos en el mismo camino. Y encantada de poder colaborar con docentes y con personal educativo. De verdad, encantadísima. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a los que estáis también al otro lado del charco, que no sé si nos habéis visto comiendo. Bueno, aquí ya nos toca cenar. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias a todo el mundo que ha estado aquí y nada, oye, será un gustazo veros a los que decidáis apuntaros. Hasta luego.